Inicio mi intervención expresando mi agradecimiento a las autoridades del colegio de Michoacán. Yo también me siento muy contento de un aniversario más. Pues también la generosidad de José Antonio Serrano de permitirme este espacio en el que básicamente será una reflexión del Estado de Michoacán, en la Universidad Michoacana, lo que logramos avanzar, lo que ha derivado, no se han concretado varias de las ideas que expresamos en aquel momento, algunas están en proceso. Acepté la invitación también porque creo que es un momento oportuno para empezar a reflexionar, nada menos en el acto formal. Escuché a doctor Cabrero que mencionaba que el día de ayer se preguntaban en la mesa aquí pues qué había pasado con Michoacán y que no lograban explicarse. Yo creo que sí hay mucho que pudiera explicar si nos acercáramos al conocimiento y al estudio de lo que fueron las políticas públicas en torno a Michoacán. Podríamos encontrarnos muchos elementos que ayudarían a comprender mejor y a entender mejor lo que está pasando en Michoacán. Y yo quiero expresar que en buena medida esta idea de la educación a distancia que venía impulsándose en la universidad, en realidad desde un primer intento en 1996, logramos dar algunos pasos en el periodo de mi rectorado, pero no era una idea tan novedosa en ese periodo y obedecía algunos indicadores muy obvios, que yo creo que si hacemos una revisión por sectores de lo que era Michoacán, pues este no sería más que un botón de muestra de la atención que tenían regiones del estado de Michoacán, como la Tierra Caliente, como la costa y algunas otras regiones del estado. Quiero decirles que cuando asumí el cargo de rector, venía de una experiencia al frente del Instituto Michoacano de Cultura. Tuvimos oportunidad de acercarnos de manera directa a todas las regiones del estado de Michoacán y planteamos una estrategia de acercamiento a esas regiones para no hacerlo solo desde la academia de la que venía y de la que nunca me alejé, que además incorporamos a las instituciones de educación superior a realizar un ejercicio de conocimiento de lo que eran las regiones del estado de Michoacán. Y logramos realizar 4 encuentros culturales regionales, que no eran encuentros culturales para ver manifestaciones solamente artísticas, que suele plantearse que es quizás alguna manera de acercarse a conocer las distintas experiencias culturales del propio estado de Michoacán. Fueron encuentros culturales que reunieron a investigadores de distintas disciplinas para conocer la región. 2 de esos encuentros culturales se realizaron en la costa, uno de ellos en Aquila. Les pido que vayan poniendo atención de lugares emblemáticos, la costa sierra de Michoacán. El otro de la costa se realizó en el puerto de Lázaro Cárdenas y 2 más se alcanzaron a hacer en la región del Bajío, uno en Curvándiro y el otro en La Piedad. Compañeros de La Piedad que por aquel entonces también iniciaban su proyecto del propio colegio nos recordarán en esa experiencia de La Piedad o de Curvándiro. En la sesión anterior estuvo Álvaro Ochoa, que nos acompañó a las experiencias también de la costa. Si mal no recuerdo, también el presidente del colegio hoy nos acompañó en Curvándiro en este tipo de encuentros que ofrecían un panorama que ya para entonces era desolador de la atención de las políticas públicas en relación con estas regiones. Si lo viéramos desde la perspectiva de la Universidad Michoacana, miren ustedes, para el 2003, que me hago cargo de la rectoría, la Universidad Michoacana solamente tenía presencia en 3 municipios del estado de Michoacán, de 103. Morelia, desde luego, en Uruapan y en Apatzingán. En Uruapan teníamos presencia desde fines de la década de los 50, principios de los 60. Y en Apatzingán teníamos presencia en la década de los 80, ya para el 85, 86, que también me tocó participar en mi calidad de secretario académico en la formación de la unidad de ciencias agropecuarias de Apatzingán. Yo tenía aquella experiencia también en función de secretario académico. Era evidente la ausencia de una presencia de opciones de educación media, superior, de la institución más importante en las regiones de Michoacán. Y eso tiene
repercusiones en los indicadores académicos de manera muy notable. Los escasos esfuerzos académicos de la enseñanza media superior, también quiero decir que eran muy recientes, de fines de los 80 y la década de los 90. Había un abandono muy significativo, que no solo era el abandono en el campo de la educación. Para el caso de Lázaro Cárdenas, después de que el Estado vendió la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, abandonó todos los proyectos de apoyo a la infraestructura, con excepción del puerto, que se convirtió en el otro proyecto alternativo económicamente, pero la población en cuanto a su infraestructura como ciudad verdaderamente era un desastre. Nada que ver con el proyecto que se imaginaron. Acompañaría el emporio industrial metalúrgico y posteriormente también el propio desarrollo del puerto como tal, al que le han invertido cantidades muy significativas. Y bueno, se equivocan quienes piensan que desde la academia no hubo advertencias importantes de lo que estaba cambiando. Investigadores del Colegio de Michoacán y de la Universidad Michoacana lo llegaron a plantear, porque el resultado de aquellos encuentros rurales y del acercamiento a las regiones nos estaba indicando el cambio que estaba significando estratégicamente el puerto de Lázaro Cárdenas en el tráfico de la droga, y cómo se iban transformando los terrenos de cultivo de marihuana en las zonas serranas que eran históricamente conocidas como productoras de marihuana, a insertarse en las nuevas lógicas del mercado del tráfico de enervantes, pero ahora con productos químicos. Y de ahí surgieron todas las cocinas, las maneras como se denominaba a estos procesos de elaboración de droga. Que eso derivó en confrontaciones de grupos del crimen organizado por la disputa de esos territorios, que derivó en situaciones que no estaban al alcance de imaginar a cuánto iba a llegar esto. Es algo muy diferente a no pensar que no se sabía que había cambios importantes en Michoacán. Pero también lo sabía desde otro punto de vista. Las estadísticas demostraban que la población de Michoacán estaba dejando de ser una población que se ubicaba en poblaciones rurales pequeñas y se concentraba en ciudades de carácter medio, que hoy estaban desarrollando de manera muy significativa esos centros de población y que requerían atenciones fundamentales. Pero eso se dejó de lado. Eso no formó parte de las nuevas preocupaciones de políticas públicas en distintos aspectos. Yo impulsé la formación de varias unidades regionales, por eso les pedí solamente que pusieran algún mapa, y aún ya partiendo de un relativo crecimiento, vean ustedes cómo la inmensidad del estado de Michoacán estaba sinceramente. Impulsamos la consolidación del nodo de educación a distancia que venía iniciándose 1 año o 2 años antes de mi rectorado en Uruapan, con la intención de que tuviera una influencia en la zona que sería la meseta purépecha, que tendría como centro fundamental la población de Uruapan y los estudios que allí se ofrecerían. Formamos la unidad de estudios interdisciplinarios de Huetamo, que no es una unidad para ofrecer estudios escolarizados, sino de estudio, de análisis, a la que dotamos también de un proyecto de educación a distancia, pero que atendiera a los municipios que desde ese entonces se conocían como los municipios de mayor marginalidad en el estado de Michoacán: Carácuaro, Pétaro, Huetamo, algunos otros municipios aledaños, pero además porque tenía un impacto muy importante en la zona que colinda con Guerrero. Impulsamos 2 unidades de educación a distancia en el oriente michoacano, una unidad establecida en Zitácuaro y la otra en Ciudad Hidalgo. Y finalmente también el de Lázaro Cárdenas. Obviamente entendíamos que era un lugar estratégico para ofrecer estudios alternativos. Desde luego, lo que pensamos primero fue consolidar el proyecto que se había impulsado con un esfuerzo muy serio, aunque es una carrera muy tradicional, pero que había permitido discutir que deberíamos impulsar un modelo educativo propio de la Universidad Michoacana en materia de educación a distancia, y concluyendo que podríamos desarrollar un modelo también semipresencial. No logró culminar un proceso que se inició en 1996 de discutir un nuevo modelo educativo completo, diferente, porque hubo resistencias muy serias en la Facultad de Derecho,
pero aceptó la Facultad de Derecho incorporarse en la discusión de un modelo de enseñanza a distancia, aún con el plan de estudios que le caracterizaba, y también se logró incorporar a la Facultad de Contaduría. En ese mapa me faltó, aunque creo que en el otro lo puse después en otro que tengo, ahorita lo voy a retomar, pero faltaría la zona de Zamora. Generamos la idea de establecernos, quiero decir de establecernos originalmente en Zamora, es una historia no dicha, pero que originalmente el Ayuntamiento de Zamora se opuso a que estuviera la Universidad Michoacana aquí en Zamora, y tuvimos que plantearnos una sede alternativa, que para ello pensamos en Tangancícuaro, porque contamos con la colaboración del ejido cercano a la población de Tangancícuaro, que generosamente, y en la medida en que la mayor parte de los ejidatarios ya no vivían en esta población, sino en Estados Unidos, aceptaron donarnos una parte importante de sus tierras, e incluso en uno de los diciembres en que vienen los migrantes, logramos hacer la asamblea ejidal para formalizar. El caso de Zamora tiene otra historia, un ejemplo de los caminos y los rumbos que se llevan cuando intervienen otro tipo de factores políticos, sociales, de distinta naturaleza, y también las limitantes que tiene una institución como la nuestra, que nosotros tenemos una gestión de 4 años y se acabó, no tenemos posibilidades de reelección, y muchos proyectos se quedan truncados porque los 4 años no nos alcanzan, y algunos derivan en otros procesos. No me voy a entretener en el modelo educativo porque aquí se abordó ya. Nosotros tomamos como referencia, desde luego, estudios de Anúñez. Para nosotros fueron fundamentales trabajos y en efecto los documentos que teníamos como base, la experiencia de la UDG y la propia experiencia de la UNAM. No es el caso abundar y a repetir lo que aquí en esta mesa me han señalado mis antecesores, y que además ellos juegan un papel importante. No que sea el mismo modelo, nosotros tenemos un modelo que a mí me parece que dentro de las características tiene que haber modelos adecuados a las características regionales, pero sí planteándonos sobre la base de un modelo educativo. Y hay otro mapa en donde ya con esto culmino. Nosotros y un servidor en lo particular, teníamos la idea de que era muy difícil en las condiciones financieras del estado de Michoacán ampliar la cobertura, en efecto, pero atender esta inmensidad de regiones que obviamente nos lo indicaba nuestra experiencia, nuestro trabajo concreto y el conocimiento que tuvimos en esta experiencia de las regiones culturales, tantas dificultades financieras que ya tenía Michoacán. Pensamos en el desarrollo de una sección verdaderamente de una universidad virtual en el estado de Michoacán, en la que el soporte fundamental de la universidad sería la Universidad Michoacana, porque para entonces estábamos dando pasos muy importantes en la consolidación de nuestros posgrados acreditados, la solidez de nuestra planta académica, que íbamos dando pasos muy sólidos, nos tienen hoy muy bien posicionados, y creíamos que teníamos los recursos humanos y la experiencia de estos 5 nodos que habíamos desarrollado ya para contar con la posibilidad de atender las distintas regiones en una universidad virtual que permitiera ampliar la cobertura y atender las distintas regiones de Michoacán, que prácticamente se encontraban olvidadas en materia de educación superior, con excepción de unas universidades particulares, para el caso de Zamora, y algunas universidades particulares que se habían ubicado en la zona oriente, en Ciudad Hidalgo, en Zitácuaro, pero con una escasa cobertura, al igual que la propia presencia de la educación privada en Uruapan. Y para ello planteamos una serie de regiones como esas que están en el mapa, con la posibilidad de ofrecer tanto a nivel de distancia estudios de licenciatura, pero sobre todo para desarrollar maestrías que pudieran atender las características de las regiones y vincular la educación con las políticas de desarrollo que estaban instrumentándose en los gobiernos en los que yo colaboré, y que a mí me parece que hoy, con un ambiente más mediático, un análisis serio, simplemente hay un conjunto de descalificaciones de lo que fueron estas experiencias. Pero creo que poco a poco se va a ir asentando en el terreno político lo que ocurrió. Se verá que yo creo que los gobiernos que ofrecieron una política social alternativa era una política muy clara, aunque yo creo que llegamos muy tarde ante el conjunto de problemas que estaban devastando ya la situación económica. Hoy queda muy claro que la Universidad Michoacana tiene que diversificar su oferta educativa para poder atender
el cúmulo de problemas que están presentes en esta. Y para el caso de Lázaro Cárdenas, imaginábamos una educación virtual que era la más accesible en el terreno de las ingenierías, mecánica, química, pero en una diversidad de opciones de carácter económico, comercio exterior que va caminando ahora de manera presencial, pero que permitiera una mejor inserción con las características de esa región. ¿Qué surgió después? Termino una universidad virtual, conozco qué evolución tiene esta, pero sin aprovechar el potencial, los recursos humanos que tiene la propia Universidad Michoacana, en medio de una angustia financiera terrible, y desconozco qué tanto éxito hayan tenido en los campos de educación superior, que sé que van avanzando en los niveles de educación media superior, que también era terrible la falta de cobertura de la educación media superior, y lo sigue siendo en el estado de Michoacán. De tal manera que no hay tantas sorpresas de lo que ha ocurrido en Michoacán, y sí mucha lentitud en enfrentar los problemas que se nos están indicando ahí desde el punto de vista social y educativo. Muchas gracias.